Hola a todos, seguimos aquí nuevamente entonces en el blocking, en la segunda parte, aquí trabajando nuestra animación de Braindance con la primera parte de la expresión y el facial, haciendo que él disfrute la música. En esta parte entonces estamos haciendo, quería un poco testear una herramienta que se llama Animation Shape Tool. Lo que permite esta herramienta es como modificar la geometría y hacer keys como un tipo de blade shapes. Simplemente la testé como para saber si podíamos llegar más allá más adelante usándola, pero al final decidí pues no hacerla porque funcionaba muy bien como estaba. Vamos entonces avanzando con esto un poco. Hay que buscar referencias de cómo se veía esta boquita de pato, así como en piquito, que quería lograr. Entonces estuve trabajando un buen tiempo en esto, logrando como la mejor forma, el mejor shape de la boca en esta parte. Fue muy interesante como investigar esto y además que ya lo tenía en mente esto. Entonces ahí estuve trabajando un poco con esa parte. Siempre es importante lo de la boca, reforzando esta parte, el tema de los dientes y la lengua. Siempre es interesante ver, si no estamos seguros de cómo se verían los dientes y la lengua en una pose de sonrisa, pues entonces vamos a buscar una referencia en internet. Hay mucho para ver y estudiar entonces qué se ve cuando uno sonríe, si los dientes de arriba, los de abajo, en qué proporción, la lengua, qué proporción de la lengua se ve. Y bueno, aquí ya estábamos mirando el tema de la pose ya de cuando está arriba, como buscando hacia el lado que había y ya la parte de que en la que pasa de pensar a qué es esto, pasa a sonreír y a disfrutar y ya sabe qué es lo que está pasando, que es una canción que le gusta y que puede hacer algo muy interesante con ella. Siempre es importante aquí revisar el tema de los beats, cómo funcionaba esto con el audio. Quería que funcionara bien con el audio, entonces siempre estaba de una vez en la primera parte moviendo los keys y chequeando con la música para que funcionara bien. Así ya podía revisar si funciona el tiempo de pensamiento que tiene o no. Y aquí ya venía una parte muy interesante, que es cuando él ya va a disponerse a levantarse. Igual, esto ya entrando más en mecánicas, no es tanto de expresiones sino más de mecánicas. Una vez cuando yo estaba en Condorito, mi supervisor me dijo siempre que este tipo de cosas es muy interesante hacerlas uno, para ver cómo funciona la mecánica del cuerpo. Entonces lo más importante es ponerse en la tarea de salirse del escritorio, sentarse y ver cómo se comporta el cuerpo o qué movimientos hace uno para levantarse. Para mí no es necesario, digamos, que grabarse en estos temas porque uno puede resolver el timing, pero por ejemplo la pose que necesita la chequea uno mismo haciendo su actuación. Igual soy muy diferentes maneras de trabajar. Hay gente que hace la referencia y también le funciona muy bien, pero en este caso pues a mí me gusta más trabajar así directo, y porque yo cuando hago una referencia no soy muy appealing, entonces es muy gracioso que mis referencias no queden como tan chéveres. No sé por qué. Y igual siempre que quiero buscar alguna referencia pues la busco de actores o de otro lado, pero no me grabo mucho, no suelo hacerlo porque no funciona. Aquí en esta parte entonces lo importante del facial y seguir reforzando el detalle ahí.
Aquí en la parte de las manos y los dedos, los contactos y la posición, siempre que se vea bien hacia cámara, para poder que se vea real. Y también la presión en los dedos. También es interesante uno ver cómo la coyuntura, ¿cómo se llama esto? Sí. La parte más pequeña del dedo, la puntita. Yo la giro hacia afuera y eso genera como un poco de presión sobre la superficie. Eso hace que la pose se vea más chévere. Es porque genera una presión ahí. No es solo ponerla, sino generar un poquito de presión. Y eso se puede ver en la falange, en la primera del dedo, de los dedos, girándolos un poco para generar un poquito de presión. Y aquí también jugando con la parte del torso y los hombros. Sí, es chévere también poder saber que uno, por ejemplo, en estos rigs puede desplazar la cabeza, no solamente rotarla, sino desplazarla. Muchas veces hago esto para poder tener una buena pose y no solamente de rotación, porque a veces la rotación no funciona muy bien. Entonces cuando uno la desplaza, pues ya tiene una posición de la cabeza donde se vería mejor. Esta pose es la que va intermedia entre... Es como la anticipación a cuando él se levanta. Entonces lo quise hacer como que él se apoya en las rodillas y ya se impulsa con los brazos para poderse levantar. Igual siempre con las manos. Este juego de manos aquí es muy muy importante. Algo muy interesante con este personaje y es que los hombros personalmente sí me causaron un poquito más de dificultad porque se sentía como que giraban un poquito raro, como que se hacía una división en la espalda ahí cuando los giraba. Entonces me tomó tiempo poder ajustarlo. Ya aquí venía como el encuadre de cámara otra vez. Mi proceso personal en este caso fue irlo haciendo, montando el personaje y jugando con la cámara. Cuando se hace una producción más grande, en realidad uno tiene que hacer el proceso de layout antes de, porque si no, no se cuenta, no sé, lo importante es que cuando uno hace este proceso de layout, uno le cuenta al director o a la persona que esté a cargo cómo sería cómo sería la secuencia, cómo iría desde cámara. Pero en este caso pues todo era mío, entonces por eso de una vez directamente estaba haciendo las cámaras y el blocking del personaje. Pero en una producción generalmente no es así, uno tiene que recibir el blocking de alguien más, de las personas de layout. Y ya eso viene con aprobación de dirección, entonces ahí ya se puede pasar a hacer la animación o el primer blocking o presentar una idea de cómo sería. Aquí estaba ya haciendo como el pulido de la cámara, una primera cámara animada como en un desplazamiento hacia atrás. Igual yo siempre con las cámaras trabajo en grupos, por decirlo así. Tengo la cámara y le genero un grupo para la cámara y de ahí genero otro grupo. Es decir, la cámara con un pivot central y una cámara y otro grupo en donde está en el centro de donde está el personaje. Eso me va a permitir rotar un poco ese control, ese grupo desde la rotación de y se va a ver una pequeña rotación ahí. Y el otro grupo animo la cámara desde ahí y ya después desde la cámara agrego otro detalle si me hace falta.
pero es como mi manera de trabajar las cámaras. Igual cuando uno trabaja en una producción más grande, las cámaras ya vienen bloqueadas y ya están listas, aprobadas, o también tienen un rig en el que uno puede animar también, que ya eso depende pues de la producción, si uno tiene autorización para animar o no la cámara. Aquí ya estaba entonces en la parte donde él se levanta de la silla, se le pone de pie, y igualmente la cámara ahí no estaba definida totalmente porque iba a tener que alejarla un poco para que no quedara tan pegado el del borde de arriba y el borde de abajo, que muchas veces a veces esos bordes cortan o viene información ahí. Entonces sí es interesante estar pendiente de ese tipo de detalles. Aquí con la mano igual. Aquí también es un pequeño tip que es interesante, y es que la mano relajada siempre es un poquito hacia adentro, la muñeca, y el dedo meñique va más cerrado que los demás, entonces es como una pequeña escala. El dedo meñique más cerrado, el índice un poco más abierto, y el dedo pulgar sí en una posición más estándar, relajada, pero esa es como la pose estándar de la mano tranquila, que es la mano relajada que todos tenemos. Y cuando uno ya la aplica y la ve desde cámara y en referencias también se ve muy bien, entonces sí es bueno usarla cuando la mano está relajada. Ese personaje me presentó un par de temas interesantes con los ojos. Fue que cuando se cierra se quedaba un pedacito viéndose de blanco, entonces me tocó jugar un poco con los controles más pequeños del ojo para poder ocultar esa parte, que fue toma tiempo igual. Y bueno, eso fue como la parte de los ojos. Igual aquí ya cuando empecé a jugar con el de pie, siempre haciendo la transición de pose a pose y viendo si funcionaba o no. Entonces ya ahí moviendo el pie hacia adelante, porque mi intención en este caso, en ese momento, es que él se levanta de la silla y sacude el pie y sacude la pierna derecha, luego sacude la pierna izquierda y luego sacude el cuerpo, como para prepararse para su baile. Entonces esta parte tomó un poquito de tiempo como estudiarla. Igual también lo hice con el ejercicio que les decía de pararse de la silla y hacerlo, que en realidad es muy efectivo y funciona muy bien. Entonces ya cuando me paré de la silla y lo hice, funcionaba muy bien y ya lo seguí trabajando. Qué bueno que se ve este personaje, en realidad se ve muy appealing y me gusta mucho, la verdad. Me gustaría poder hacer más planos con él, algo más de acting más adelante, pero por ahora quería trabajar este estilo de animación que es en step, que es como con las curvas duras, para poder explorar un poco más este tema de la animación en 2, que es cada 2 frames, y se ve muy bien, en realidad se ve muy chévere, y es un estilo que permite que el pulido se haga a través de frames en step y no del spline, que el spline también tiene un poquito de temas más técnicos en el que toca entrar con temas de constraint y otras cosas. Aquí ya estamos cambiando entonces a la otra pierna, igualmente con la pose parecida. También es importante analizar acá la línea de acción del personaje, que vaya entonces con una barriguita en la parte izquierda y las dos extremos son hacia la parte derecha, como un pequeño arco, mostrando pues como el balance del personaje, porque siempre hay ese tipo de cosas. Entonces balance izquierda y balance hacia la derecha, para que no se nos caiga el personaje.
porque eso se ve a veces, se ve mucho que el personaje pierde como el balance, entonces hay que tenerlo siempre equilibrado. Y esa era como la parte de cuando se levanta. Entonces aquí estábamos chequeando ya el tema de si funcionaba o no. Y de los tiempos. Y de los tiempos a ver si funcionaban. Aquí algo que hice es agregar unos frames dentro de solamente del pie. En ese espacio para que quede marcado que él sacude su pie ahí. Y poder entenderlo si ya luego más adelante lo hago en el blocking y tener clara esa parte a ver a ver cómo se ve, si funciona o no. Igual esta parte tuve que en Spline agregarle varias cosas porque modificarla bastante porque no me funcionaba como una pose nada más. Entonces ya cuando se pasa a Spline ahí ya se da cuenta uno qué tanto o qué tan cerca o qué tan lejos está de que funcione. Ya venía aquí entonces la parte de los hombros y la parte de del cambio de lado a lado. Es importante, todas las cosas son muy importantes, hay muchos detalles. Que cuando él pasa de un lado al otro, que las manos no se quedaran como en la misma posición y estáticas con el tronco, con la parte de la espalda y el cuerpo. Porque se tiende a hacer este tipo de cosas cuando estamos animando, y es que se vea los brazos muy sólidos que se vean los brazos muy sólidos con el tronco, es decir, que movemos el tronco y los brazos no se mueven, y los brazos siempre tienen un pequeño offset con el tronco, y eso le da mucho dinamismo a la animación. Aquí ya tenemos una parte muy avanzada del blocking en realidad. Ya hasta que sacude, que era como la primera parte que tenía resuelta de actuación. Faltan un par de poses para terminar esta parte, pero en realidad ya aquí teníamos mucho avance. Yo no, a ver, este caso porque tenía todo el tiempo, pero poder terminar estos planos personales en casa cuesta tiempo. Que muchas veces no tenemos, entonces por eso aproveché este tiempo en casa para poder realizarlo y compartirlo con ustedes en Animation Live, todo el proceso y todo el tiempo de dedicación en este plano. Igual hay muchas cosas que ustedes pueden ir chequeando en todos los videos, tipo de líneas de acción, cómo el personaje se comporta de una parte, la otra, para que lo puedan, para que se entienda cómo es todo este flujo de trabajo. Igual como es un proyecto de casa, pues el tema de la cámara lo trabajé directo. Y en una producción pues se trabaja desde layout, que ese es el tema. Igual aquí como pueden ver ya sigo modificando la cámara porque ya ahí sí me di cuenta que necesitaba un poco más de aire en la parte de arriba y en la parte de abajo. Cuando ya aquí va a sacudir el cuerpo, la parte de arriba del tronco, que era la parte siguiente, la pose siguiente, y ver cómo se sacudía esta parte. Lo hice igual para poder ver cómo funcionaba. Era muy gracioso porque uno usualmente no hace ese tipo de movimientos, y cuando uno los agrega en la animación pues tiene que verse lo mejor posible. Hay muchas cosas también que cuando uno anima es muy interesante ver, y es que agregamos cosas que normalmente no hacemos, entonces por eso le damos un tipo de adicional a la animación para que se vea más chévere, porque si hacemos lo mismo que vemos todo el tiempo, pues entonces se pierde un poco lo especial de la animación. Pero es como buscar qué tipo de actuaciones no siempre hacemos, o movimientos en el cuerpo, en la cabeza especiales de una actuación para que lo agreguemos en la animación de nosotros, y eso se va a ver muy genial. Es bueno ver aquí como los brazos se mueven en contra del cuerpo, y se mueven en contra hacia el otro brazo. Entonces es como
como el hombro hacia adelante y el brazo hacia atrás. Entonces ahí ya se rompe un poquito ese bloque del que les hablaba, ese offset. Cuando pase todo esto a spline pues van a ver la diferencia, y ya modificándolo pues se ve mucho más chévere. Aquí algo interesante también es lo mismo que les decía, de no limitarse con la rotación solamente, sino también a veces de traslación. Es interesante, si a cámara funciona sin dañar mucho la geometría o el cuello, pues va. Lo mismo con los hombros. Yo tiendo a desplazarlos también, no solamente a rotarlos, porque el desplazarlos también hace una bonita silueta a veces, o a veces se ve muy raro a cámara si uno solamente lo rota. Entonces también trabajo la parte de la traslación, y para ver cómo se ve, que también puede funcionar mejor. Muchas veces la rotación de un hombro solamente se ve rara, entonces ahí yo juego también con la traslación. Me gusta siempre estar chequeando eso. Si se puede trasladar el control, mejor. Entonces bueno, y volviendo a la parte de la línea de acción, es importante chequear que no quede desbalanceado, que quede como en balance, que no nos vaya a caer el personaje, porque se va a ver raro. Y ya también con los brazos al contrario, para que funcione cuando sacude el cuerpo y no quede todo parejo. Se vería muy gracioso todo parejo. Y haciéndolo pues entonces de a poco acá. Vamos a ver el Playblast, qué tal. Este Playblast sale un poco acelerado, entonces no voy a mostrar, no lo van a ver bien, pero entonces en los videos próximamente tendremos ya como un blocking más avanzado de toda esta parte, para que ustedes puedan apreciar cómo se vería, cómo iba, cómo ya chequeábamos todo esto, ya se va viendo mejor. Y la parte de las líneas de los ojos aquí es muy interesante reforzarlo, se vea muy bien, para que quede una bonita línea del párpado. Una bonita línea del párpado. Desplazando toda la parte de los hombros, desplazando el tronco, para poder tener una mejor silueta, una mejor formita, se ve ya mucho más chévere. Y las manos abiertas, que las manos siempre es interesante jugar con las manos todo el tiempo. Toma tiempo, pero va a funcionar mucho mejor, se va a ver mucho mejor la animación, si no perdemos mucho ahí. Claro, unas manos tiesas se ven muy raras. Hay que agregarle un poquito de cariño a toda esa parte para que se vea más chévere. Un poquito de offset en los dedos y tal, eso se ve muy bien. Y bueno, aquí estamos haciendo, hay una parte muy interesante aquí es que él respira, o sea que hace una inhalación fuerte para poderse relajar y poder empezar su baile. Que es como lo que sigue, pero entonces hacemos como toda la expresión de la sonrisa, una buena sonrisa que sea como exhalando, y los ojos cerrados, que hacen como, dan un sentimiento de tranquilidad ahora, como de cambiar su actitud a estar más tranquilo y concentrado. Ese tipo de detalles son muy chéveres verlos todo el tiempo en animaciones, porque se enriquece mucho la animación y uno crece mucho como animador, todos esos detallitos. Y la pose siguiente es la exhalación. Primero inhala y exhala. Entonces aquí agregué la boquita un poquito de forma de O, que le da como un toque chévere a la exhalación, en donde ya bota su aire y ya se recupera.
y ya está preparado para sacar su primer paso. Genial. Toda esta parte me tomó un buen tiempo resolverla porque quería que funcionara bien, pero me tomé el tiempo de pensarlo bien. Me cuesta un poco a mí de plantear todo esto en dibujos, pero si ya lo tengo claro qué es lo que quiero, pues entonces lo voy a hacer directo. Como no tengo que enseñarle a nadie más por aprobación, entonces ya está. Lo que sí podemos hacer es pedir feedback luego a la gente que tenemos ahí alrededor de nuestro entorno, que son animadores también, y nos pueden agregar cosas interesantes. Ya van a ver que luego recibí un feedback muy bueno de compañeros, de amigos que al verlo pues, me dieron unos tips y unas partes para enriquecerlo muy bien, que funcionó muy bien y se ve muy chévere ya después de lo que hice. Entonces seguimos acá con la parte de la cadera y se empina se pone en puntas de pie para poder inhalar el aire y ya después exhalar. Aquí es interesante ver cómo usé los controles del tronco en la parte alta para poder inflar un poco el pecho. Eso lo hice más adelante. Entonces hasta acá vamos a tener esta segunda parte del blog y seguiremos más adelante con ustedes compartiendo todo lo que va a poder ayudarles más a sus animaciones, y que estén pendientes, que sigue entonces en el próximo video la parte 3 del blocking, y nos vemos en la próxima.